Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila. Con ustedes, Boris Dizenghausen. Hoy es 30 de junio. Las principales noticias hasta este momento. Así que la astuta Ucrania decidió dejar a Putin no solo sin combustible, sino también sin comunicación. Es decir, Dios ya lo dejó sin razón y ahora Ucrania también decidió privarlo de comunicación. Hoy, drones ucranianos volvieron a atacar uno de los principales objetos del sistema ruso de comunicación militar por satélite, el Centro de Comunicaciones Espaciales Dubna en la región de Moscú. Esto está a 500 kilómetros de la frontera con Ucrania. A través de este centro se garantiza el funcionamiento de los canales de comunicación por satélite, la transmisión de datos, la comunicación gubernamental y el control de ciertos aparatos espaciales. En general, el objeto se utilizaba, entre otras cosas, para labores de inteligencia y para la coordinación de las tropas rusas. Este ya es el segundo ataque contra este centro en tan solo la última semana, y el tercero en total contra el objeto de comunicación espacial. Rusia tiene una cantidad limitada de grandes centros terrestres de comunicación espacial. Es decir, este operador estatal, comunicación espacial, solo cuenta con 7 telepuertos en total. Vladimir, Medveji, Ozyora, Skolkovo, Selesnogorsk, Khabarovsk y el centro técnico en Shabolovka, en Moscú. Hay que entender que estos centros son precisamente la parte terrestre del sistema espacial de la Federación Rusa. Es decir, un satélite por sí solo es absolutamente inútil si no hay comunicación con la Tierra y no es posible enviarle comandos o recibir información de él. Es precisamente a través de estos complejos que pasa la comunicación satelital militar. Rusia aún puede reemplazar uno de estos centros, pero si ya 2 o 3 quedan fuera de servicio, eso ya es crítico. Para el ejército ruso, esto puede significar un deterioro en la calidad de la comunicación satelital protegida entre los cuarteles generales y las tropas, una transmisión más lenta de información de inteligencia, así como dificultades en el funcionamiento de ciertos canales satelitales. En estos centros se encuentran antenas únicas que Rusia no puede reemplazar bajo las condiciones de las sanciones. Esas son las que atacan los drones ucranianos. O alarma, a Putin le están dejando sin comunicación satelital. Y otra noticia más que ahora parece absolutamente normal, pero que hace medio año parecía ciencia ficción. Rusia está negociando con otros países la importación de combustible, pero no va a revelar de qué países exactamente planea comprar ese combustible. Así lo declaró Peskov. Bueno, ya soltaron a la bigotuda coqueta, miren, ¿y por qué no lo revelas, Peskov? En serio, ¿cuál es el problema? ¿Tienen miedo de algo? Entonces díganlo, ¿de dónde va a comprar Rusia, el combustible? Y además, Putin dijo que las reservas son suficientes. Literalmente ayer lo declaró. Entonces, ¿para qué negociar algo? La verdad, no entiendo a los rusos. De verdad, Putin mismo se los dijo en una entrevista. Sin pánico, hay combustible, todo es suficiente, todas las gasolineras funcionan, el déficit no es crítico. Entonces, ¿por qué los rusos hacen fila durante horas en las gasolineras? ¿Acaso no confían en Putin? Pero en general, estoy impresionado por la última entrevista de Putin, donde leía del teleprompter, o sea, ni siquiera pudo leer bien el texto del teleprompter, pusieron al propagandista Zarubin frente a él. Ese propagandista Zarubin fingía que le hacía preguntas a Putin. Putin leía del teleprompter, leía muy mal, no podía con algunas palabras, simplemente entrecerraba los ojos así, como pensando, ¿qué me escribió ese Peskov o quien sea? ¿Está siquiera en condiciones de ejercer sus funciones? Escuchen, ni siquiera puede hablar con Zarubin. Él siempre está leyendo de tarjetas, de teleprompters. ¿Está siquiera en condiciones de ejercer sus funciones? ¿Se han hecho los rusos esta pregunta? Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Es importante, pueden hacerlo ahora mismo. Estamos luchando contra la propaganda de Putin. Juntos será mucho más efectivo hacerlo. Y les recuerdo que todos los que se suscriben a este canal, su cabello se vuelve suave y sedoso. Así que suscríbanse. Mientras tanto, más noticias desde Rusia. La demanda de guadañas manuales ha aumentado un 480%. ¿Está esto relacionado con la situación del combustible? No se sabe, informan en el marketplace. Es decir, las guadañas manuales con las que se corta el pasto se están comprando ahora en cantidades simplemente astronómicas. Es hora de volver a los orígenes. La gasolina es cosa del demonio.
Estoy esperando a que el patriarca Kirill diga que la gasolina es un valor completamente no tradicional. Antes también vivíamos de alguna manera sin gasolina, y ahora Rusia también sobrevivirá. De hecho, cuando abro las noticias rusas, de inmediato entiendo que son noticias rusas. Por ejemplo, el cantante Shaman, vamos a ver el titular de la noticia. El cantante Shaman mostró sus calzoncillos en directo y declaró que los gobernantes rusos en general gobernaban sin calzoncillos. Misulina últimamente se ha puesto mal, bueno, como todos, como toda esa camarilla de Putin. Lukashenko. Lukashenko está tramando algo. Bielorrusia responderá utilizando todo su potencial si Ucrania cruza sus fronteras, declararon en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia. ¿Y quién le dio valor a Lukashenko? Goodwin o Xi Jinping. Lukashenko se reunió con el líder de China, ahora mismo está en China. Vi las imágenes del encuentro de Lukashenko con Xi Jinping. Lukashenko se veía muy asustado, muy servil, como que fue, bueno, está claro, fue a rendir pleitesía. Teniendo en cuenta la cronología de los acontecimientos, es comprensible por qué Lukashenko está asustado. Ucrania. Recordemos los acontecimientos de los últimos días. Ucrania le da un ultimátum a Lukashenko, quita los retransmisores. Lukashenko no quiso jugar con fuego, quitó los retransmisores, los desconectó y, por si acaso, también se disculpó ante Zelensky. Después de eso, fue convocado por Putin, donde en Valdai estuvo 2 días cuchicheando algo con Putin a puerta cerrada. Luego, Lukashenko voló apresuradamente a China, y no lo hizo en el mismo avión con el que llegó a Rusia, sino en otro, uno nuevo, el avión que llegó especialmente para él, y voló directamente a China. Entiendo que fue para evitar problemas. Lukashenko no quiso arriesgarse a volar en el avión que estuvo 2 días estacionado en el aeropuerto de Putin. Nunca se sabe qué pudieron haberle hecho a ese avión. En resumen, para decirlo brevemente, la situación de Putin no es sencilla. Ahora necesita aumentar las apuestas. Es el momento perfecto para darle una patada al club de los indeseables y arrastrar a Lukashenko a la guerra de manera más seria. Lukashenko no quiere eso, lo dice en todas partes. Bielorrusia nunca se involucrará en la guerra. Rusia organiza una provocación con un autobús bielorruso, ataca con un dron un autobús con niños bielorrusos. Eso no ayuda. Aún así, Lukashenko sigue resistiéndose. En Valdai intentan presionarlo aún más. Y creo que allí posiblemente le dieron a entender que si no hace ahora lo que se le exige, es posible que pronto cambie el liderazgo en Bielorrusia o que Bielorrusia se una a la Federación Rusa. Entonces Lukashenko va a China a buscar protección de la inteligencia china. Y aquí Xi Jinping hace una declaración de apoyo, cito, a la soberanía, independencia e integridad territorial de Bielorrusia. Está claro que esto se interpreta como una señal pública de Pekín a Moscú. No toquen Minsk. Por supuesto, aquí también hay una señal, probablemente para Ucrania, pero la soberanía y la integridad territorial son una señal dirigida específicamente a Moscú. Es decir, Lukashenko está bajo nuestro paraguas. No lo toquen. Y está claro que Ucrania no reclama en absoluto la integridad territorial de Bielorrusia. Entonces, ¿quién la reclama? Pues el calvo comandante subterráneo. Por eso Lukashenko salió corriendo a pedir ayuda y recibió esa ayuda. Y ahora, respecto a las amenazas del Ministerio de Asuntos Exteriores bielorruso, creo que también es cierto lo contrario. Si alguien cruza la frontera desde el territorio de Bielorrusia, como ocurrió en 2022, ahora será Ucrania quien responda con todos los medios a su disposición. Y sí que tiene con qué responder. Lukashenko lo entiende perfectamente. Y tengo la sensación de que si Ucrania cruza la frontera de Bielorrusia, en ese mismo instante, Lukashenko cruzará la frontera con Rusia, o incluso creo que no con Rusia, sino que volverá a salir volando en avión precisamente hacia China. Creo que allí es donde justamente se ha preparado una pista de aterrizaje de emergencia para sí mismo. ¿Y quién en Bielorrusia va a luchar por Lukashenko? Y vamos a decirlo claro, Ucrania no tiene intención de cruzar la frontera con Bielorrusia. Y si los voluntarios bielorrusos quieren regresar a casa, entonces ¿quién va a luchar por Lukashenko en Bielorrusia? Bueno, y estuve viendo el canal de Lukashenko, donde participó en la ceremonia de entrega de diplomas a los graduados del primer programa educativo conjunto en la especialidad de biotecnología. Es decir, esto fue en la Universidad de Pekín. Lukashenko participó allí. ¿Por qué? Porque su querido Kolenka recibe hoy su diploma allí.
Es decir, su hijo está con el diploma en la Universidad de Pekín. Siempre quise preguntar por qué Nikolai, el hijito consentido, no estudió en las mejores universidades de Bielorrusia, sino que estudió en China. En fin, el Draniki caducado puso todo correctamente en diferentes cestas, todo lo que se podía poner, y creo que cuando tenga que huir no irá a la región de Moscú, donde está Asad Yanukovych, sino que se irá a Pekín. Y Ucrania está realizando una hazaña increíble en este momento. Está conteniendo a un enorme ejército ruso. Enorme, simplemente enorme. Y en cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy comenzamos una colecta para drones para nuestros paracaidistas. El séptimo cuerpo de reacción rápida de las tropas de asalto aéreo que combate al enemigo en uno de los frentes más calientes, cerca de Pokrovsk. Los soldados grabaron un video mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Бажаю міцного десантного здоров'я. 7-й корпус швидкого реагування ДШВ б'є ворога на найгарячішій ділянці фронту під Покровськом. Ми нарощуємо наші спроможності по ударам на оперативно-тактичну глибину. Закуповуємо станції, зв'язок для розвідувальних та ударних дронів. Разом з глядачами каналу Бориса Тізенгаузена відкриваємо збір на Middle Strike 7-го корпусу. Наша мета – 1 мільйон гривень. Слава Україні! Слава ДШВ! Ayudemos a nuestros paracaidistas. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Y también hay un código QR en la esquina. Esto es por si acaso están viendo en otro canal. Ese también lleva a la colecta. Middle Strike, para el que se está haciendo la colecta, es una clase de drones militares de ataque de alcance medio. Está diseñado para destruir la logística, almacenes, cuarteles y sistemas de defensa aérea del enemigo en la retaguardia. En resumen, con su ayuda, nuestros paracaidistas golpearán al enemigo de manera efectiva, dura y sin piedad. Y en cada emisión les doy un agradecimiento especial por ayudar a nuestros soldados y apoyar a Ucrania. Mientras tanto, Putin, desconectado de la realidad, decía que todo está bien con la gasolina, que no hay problemas. Resulta que los rusos tienen su propia realidad. Y esa es diferente a la de Putin. Permítanme citar: el apocalipsis de la gasolina en Krasnodar. Los conductores pasan días enteros en atascos solo por un bidón de combustible. Estas son noticias locales. No hay gasolina en las estaciones de servicio, y donde aún queda se puede pasar toda la jornada laboral esperando, comentan los exhaustos conductores de Krasnodar en una cola kilométrica hacia las gasolineras, que no desaparecen ni siquiera a las 4 de la mañana. Chita, región de Zabaikalí. Los habitantes llevan más de un día haciendo fila en las estaciones de servicio. El límite de venta de combustible se ha reducido a 15 litros. Creo que ustedes ya han visto videos de esas largas cadenas de automóviles de varios kilómetros, incluso sin mi ayuda. Todo Internet está lleno de estos videos. La gente espera toda la noche, espera todo el día, apartan su lugar en la fila desde la tarde, desde la mañana, hay peleas, histeria en las filas, y la situación va a empeorar aún más. A veces aparecen comentarios de rusos que intentan tranquilizarse a sí mismos y a otros rusos. Entre ellos se encuentran verdaderas joyas. Hoy me encontré con uno así de una señora. No tengo miedo de la falta de comida en las tiendas ni de gasolina. Tengo paz en mi corazón. No hay pánico. De todos modos, no será peor que durante la Segunda Guerra Mundial. Escribe la señora. Es sorprendente. Realmente sorprendente. ¿Y por qué debería ser peor que durante la Segunda Guerra Mundial? Yo, por ejemplo, me niego a entender esa lógica. De todos modos, no será peor que al final del período Cretácico, cuando un gigantesco asteroide golpeó la península de Yucatán, se produjeron tsunamis, incendios enormes, el sol quedó oculto por el polvo durante años y desapareció el 75% de todas las especies en la Tierra. Pero de todos modos, no será peor que entonces, ¿verdad? O tampoco será peor que en la época de la peste, en el año 1340 y tantos. En aquella epidemia murieron 200 millones de personas, y ahora, en la guerra, solo 1,5 millones de rusos han muerto o quedado mutilados. No será peor que entonces. ¿Qué clase de lógica es esa? Es una lógica absurda.
Con la dinámica actual de ataques a las refinerías rusas, para finales de año en Rusia podría quedar solo alrededor del 30% de la capacidad de refinación de petróleo. Esto ya lo han calculado los expertos rusos. Eso, en el mejor de los casos, porque aquí no se ha tenido en cuenta la posible balística, es decir, básicamente se eliminarán 2/3 de la capacidad de refinación de las refinerías rusas, y para ese momento ya no habrá reservas. ¿Se imaginan el efecto que esto tendrá en toda la Federación Rusa? Por cierto, este es todavía un pronóstico muy optimista. En Crimea la situación es cada vez peor. Allí, Aksionov, ese tipejo, intentó hace 2 semanas decir que pronto arreglarían la venta de combustible, que pronto solucionarían todo con la electricidad, que no se preocuparan. ¿Y cuál es el resultado? La huida de la Crimea ocupada continúa. Se incendió, o mejor dicho, se está incendiando el puente energético, aunque todavía no lo han destruido por completo. En general, esta noche hubo un incendio en el punto de transición de Kubán. Este es el elemento más importante del puente energético, que conecta el sistema energético de la Federación Rusa con la Crimea ocupada a través del estrecho de Kerch. Nuestros drones llegaron allí. En su momento, la Federación Rusa construyó este puente energético hacia Crimea, tendiendo cables directamente por el fondo del estrecho de Kerch. Y es precisamente en este punto de transición de Kubán donde la línea aérea desde la Federación Rusa se convierte en cables submarinos que luego cruzan el estrecho hacia Crimea. Son literalmente las puertas del puente energético hacia Crimea, y fue allí donde ocurrió el incendio. En general, se está llevando a cabo un desmantelamiento sistemático del sistema energético en la Crimea ocupada. A este ritmo, Crimea pronto quedará aislada no solo de la logística, sino también del suministro de energía. Sí, quedará aislada de todo. Y en Crimea han comenzado despidos masivos debido a la escasez de combustible. Es decir, esto afecta al mercado laboral local, como es de esperar. Los habitantes de la península informan sobre despidos, los envían a licencias no remuneradas. La televisión se ha topado con la realidad. Un gran saludo a todos los traidores, colaboradores, ratas, bastardos y otros chupasangres que se reían de la Ucrania que se congelaba. Este invierno, cuando los rusos atacaban nuestra infraestructura energética, jajajaja, ¿recuerdan que grababan videos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Hace gracia? Pues ahora imaginen que para el invierno Ucrania lanzará muchos más drones y misiles. Y por los ataques a nuestra infraestructura energética, los rusos recibirán una respuesta muy dura. Ahora un invierno frío también les espera a los rusos, y allí los inviernos son mucho más fríos. No habrá combustible, no habrá luz, no habrá nada. Putin literalmente toma de la manita a los rusos y los lleva de regreso a la edad de piedra. Bueno, a él, a Putin, no le faltará ni luz, ni combustible, ni caviar negro, así que por él no hay que preocuparse. Las autoridades de Sebastopol declararon que las restricciones al suministro de combustible en la ciudad se mantendrán aproximadamente un mes más. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo que aproximadamente un mes? Aksenov, si hace apenas unos días dijiste, ahora mismo lo resuelvo todo. Bueno, y Putin prometió garantizar la entrega de gasolina a Crimea, tanto por mar como por tierra. Los habitantes de la Crimea ocupada probablemente quedaron en shock por esta mentira tan absurda. Bueno, no todos, claro. ¿Y cómo es que ellos mismos no se les ocurrió traer combustible por tierra y por mar, Ahora salen de Crimea hacia el krai de Krasnodar para conseguir gasolina. ¿Cómo se consigue gasolina en Crimea? Salen por el puente de Kerch hacia el krai de Krasnodar. Desde Sebastopol, por ejemplo, hay que recorrer unos 700 kilómetros. Se puede recorrer esos 700 kilómetros hasta el krai de Krasnodar y no encontrar gasolina, y solo encontrar suficiente para ese viaje, es decir, hacer el trayecto de ida y vuelta en vano. Y en el krai de Krasnodar ya odian ferozmente a los habitantes de Crimea porque se llevan los restos de gasolina, de la cual ya no hay suficiente ni para los locales. He visto un par de videos donde los habitantes de la Crimea ocupada se quejan, ven las matrículas de nuestra región, pinchan las ruedas y hacen otros daños. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? No abandonamos a los nuestros. ¿Por qué tierra y por qué mar piensa Putin llevar gasolina a Crimea?
El viejo charlatán probablemente no sabe que los transbordadores que transportaban combustible a Crimea fueron incendiados. Claro que todavía queda la carretera de la muerte por tierra. Putin puede intentar personalmente llevar un camión cisterna de combustible desde Priazovia hasta Crimea. Me gustaría ver eso. En fin, el vampiro subterráneo se ha metido en un buen lío. Y yo tengo un video de cómo los rusos llevan gasolina, o mejor dicho, intentaron llevar gasolina por tierra a Crimea escoltados por grupos móviles de fuego. En fin, el video es simplemente épico. Las fuerzas de operaciones especiales de Ucrania destruyeron los camiones cisterna rusos junto con los grupos móviles de fuego que los protegían. Miren este video. Повітряна тривога, лети до Таганрога, дістань до Волгограда, Саратов потруси, нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Дехто каже, що це гріх і так не треба, гнів та розпач можуть карму зіпсувати. Бачу сльози, чути стогін аж до неба. За це все к***и мають поздихати. Ay, 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 querían llevar gasolina a Crimea, pero no le pidieron permiso a Madyar. No hay que hacer eso. Saben, yo veo estas imágenes y es como un verdadero Mad Max en la vida real. Es decir, una ciudad del combustible, como en la película. Bensograd, la ciudadela, el depósito de gasolina, rusos locos corriendo por la carretera de la muerte. Probablemente los rusos no se imaginaban la guerra así, en el 5º año de la invasión a gran escala. Y para animar un poco a los rusos que sepan que lo que viene será aún peor. Hoy, la Comisión Europea anunció que destinará a Ucrania casi 4.000 millones de euros para la compra de drones. Habrá aún más, serán diferentes, muy interesantes. Y en la región de Oriol, en la Federación Rusa, en las estaciones de servicio de Rosneft y Gazprom, decidieron abordar la cuestión con tanta creatividad. Allí, según informó el gobernador de la región de Oriol, se venderá gasolina según el número de matrícula del coche. ¿Cómo sucederá esto el sábado? El sábado podrán repostar los coches cuyas matrículas empiecen por 0 y 1, el domingo los que empiecen por 2 y 3, el lunes los que empiecen por 4 y 5, y así sucesivamente. ¿Esto ya es Goida o no? ¿Qué es esto en general? Pronto habrá algún tipo de lotería estatal allí. ¿Recuerdan que en la época soviética había una lotería por las mañanas? Solo que no recuerdo si era 6 de 49, 5 de 36, algo así. Pues ahora también, por la mañana, en la televisión de la región de Oriol, hacen girar un bombo, sacan el número de un automovilista, el afortunado propietario que hoy recibirá un bidón de gasolina. Bueno, y los rusos, por supuesto, empiezan poco a poco a indignarse. En Voronezh apareció un video donde un habitante local camina enfadado, graba los restos de esta fábrica de dispositivos semiconductores, el taller de ensamblaje donde cayeron los misiles, y hace muchas preguntas incómodas. Es decir, él está enfadado y dice: escucha, Putin, tú prometiste atacar inmediatamente a Occidente si llegaban misiles occidentales. Aquí ya no tenemos fábricas, simplemente borraron el edificio por completo. ¿Por qué no atacas a Occidente? Buena pregunta. Segunda pregunta. Este habitante se indigna porque antes había una defensa antiaérea cerca de su casa, pero luego se la llevaron a algún lado. Y no solo cerca de su casa. ¿A dónde están llevando ahora todos los sistemas de defensa antiaérea? Y este habitante sospecha que se están llevando la defensa antiaérea a la región de Moscú. Y en tercer lugar, este habitante ya no quiere la guerra, al parecer. Cuando empezaron a caer ataques duros en la Federación Rusa, de repente a los rusos ya no les gustó tanto esta guerra. Les gustaba cuando veían por televisión cómo caían ataques sobre Ucrania, pero este tipo de guerra ya no les gusta. De ahora en adelante todo será muy sencillo. Creo que el FSB tendrá una charla preventiva con este habitante, pero es absolutamente evidente que el descontento está creciendo, especialmente en el contexto de la crisis de la gasolina. Me pregunto si todavía hay alguien que crea en el calvo subterráneo. En la entrevista dijo que las tropas rusas están a 5 kilómetros de Kupiansk. Ahí dijo unas barbaridades mientras leía los teleprompters. Dijo que las tropas están a 5 kilómetros de Kupiansk. Cree que nadie recuerda nada en absoluto. Cree que nadie usa internet como él.
ese mismo Kupiansk al que Putin invitó a periodistas extranjeros hace unos meses para que comprobaran que Kupiansk estaba completamente bajo control ruso. Pero ¿no fue él mismo quien lo dijo? ¿O fue alguna otra versión suya la que lo dijo? Ese mismo Kupiansk por el que Putin entregó premios estatales. Incluso le otorgó el título de héroe de Rusia a un general. Y ahora resulta que los rusos ni siquiera han llegado a Kupiansk. Quedan 5 kilómetros más. Y por cierto, ¿cómo está la pequeña Takmachka por allí? Y cómo no, la Iglesia Ortodoxa rusa. No pude pasar por alto esta noticia. Otro comunicado de la Iglesia Ortodoxa rusa, para quien no lo sepa, una sucursal del FSB. Entonces, ¿quién fue? El obispo de la Iglesia Ortodoxa rusa, Peterim, declaró que al hombre moderno solo lo pueden corregir los sufrimientos y las enfermedades, que la gente está demasiado centrada en sí misma, ha dejado de sacrificar su tiempo y su bienestar, y que todos los pensamientos giran en torno a cómo acomodarse aquí y ahora, según afirmó el representante de la Iglesia Ortodoxa rusa. Peterim, en realidad los rusos ya no quieren sacrificarse por objetivos superiores, por Putin, ya nadie quiere morir gratis así porque sí. En general, la Iglesia Ortodoxa rusa es como una especie de no muertos completamente desquiciados. No importa, cuando Rusia se desmorone, estos también saldrán huyendo. Y yo creo que de inmediato, en el acto, los llevarán de vuelta al infierno de donde todos ellos salieron huyendo. Ya era hora. Y ustedes, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden. Y vamos a ayudar a nuestros paracaidistas. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un buen día y gloria a Ucrania.